Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida, ¿no es cierto?, a esta nueva actividad, ¿no es cierto? Hoy día seguimos con cuidados del paciente en ventilación mecánica, y para esto hemos invitado en este caso a Alexis Silva, a Nicolás Montesino y a María Hilaria Sepúlveda, ¿no es cierto?, que ya los voy a presentar en su momento. Y vamos a partir con la primera charla de complicaciones de la ventilación mecánica. Aprovecho de recordarles también que tenemos andando una encuesta básicamente con el fin de conocer cuáles son las necesidades educativas que puedan tener cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, y sus distintos centros. Nosotros, si bien es cierto, hemos programado esta actividad en base a los criterios que a nosotros nos parecían, digamos, que era lo más pertinente. Creemos que también es importante conocer, poder enfocar actividades exclusivamente en algunos centros, pero para eso nosotros necesitamos saberlo, ¿no es cierto?, y conocer quiénes son esos centros. Así que por el chat les voy a dejar el link de la encuesta, ¿no es cierto?, y los invito a participar en ella. Bueno, entonces dejo con ustedes a Alexis Silva, ¿no es cierto?, él es kinesiólogo, especialista en kinesiología intensiva del Hospital Clínico Herminda Martín, ¿no es cierto?, de Chillán. Muchas gracias, Alexis, por tu participación y puedes partir. Muchas gracias. Bueno, veremos hoy día las complicaciones de la ventilación mecánica y las vamos a dividir en cuatro ítems. Primero, las complicaciones asociadas a la vida artificial, después las complicaciones asociadas principalmente al daño inducido que hace la ventilación mecánica, las complicaciones hemodinámicas y las complicaciones orgánicas, otras complicaciones orgánicas. Entonces, cuando nos vamos a las primeras complicaciones, que son las de la vía aérea artificial, tenemos un montón y un listado de complicaciones, desde un aumento de la resistencia a la vía aérea, que puede llegar a aumentar hasta 80 veces en un cierto tramo donde está el tubo orotraqueal, aumento del trabajo ventilatorio que puede darse por un incremento del espacio muerto instrumental. Existe injuria glótica y cordal, existe mayor riesgo de neumonía asociada a ventilación artificial, complicaciones también de la posición del tubo orotraqueal, como una monointubación, intubación esofágica, que son complicaciones tempranas. Alteraciones también de la tos, lesiones por estrés mecánico, injuria traqueal, tenemos un montón de complicaciones, alteración de la humidificación del gas que se inspira y con ello del barrido ciliar. Existe mayor incomodidad también para el paciente y limitaciones de la fonación y la deglución, así que es un listado de complicaciones asociadas inicialmente a la vía artificial. Tenemos complicaciones que pueden ser tempranas y complicaciones que pueden ser tardías en esta vía artificial. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos principalmente las asociadas al proceso de intubación, en donde podemos encontrar trauma dental, laringoespasmo, aspiración de contenido gástrico, desaturación asociada al procedimiento, hipotensión, intubaciones esofágicas, arritmias, monointubaciones, etc. Por lo tanto, para evitar estas complicaciones, siempre es importante predecir que el paciente tenga vía aérea difícil, que exista expertise en la intubación, en lo ideal. Hoy en día, en el contexto del paciente COVID, principalmente se utiliza la secuencia de intubación rápida para evitar la aerosolización y también la ventilación a través de EMBU. Y también, si llegamos a utilizar de rescate esta insuflación manual, lo hacemos principalmente con filtros virales bacterianos. Existen guías de intubación, está la guía alemana, está la guía francesa últimamente reportadas, y ellos muestran este esquema que contempla por lo menos 4 a 5 profesionales a cargo de este proceso, de este equipo que conforma el proceso de intubación. Tenemos acá muy bien detectado que hay 2 intubadores, o sea, siempre la guía te recomienda que por lo menos hayan 2 intubadores en la zona. Tienen 3 intentos entre los 2 antes de llamar al anestesista. Tenemos acá también un personal encargado principalmente de la infusión de drogas, del monitoreo hemodinámico, que realmente parte en el personal de enfermería, y tenemos acá también un profesional que está a cargo del equipamiento de vía artificial y la asistencia en esta intubación, donde principalmente caemos los kinesiólogos. Y si ustedes se fijan, acá también aparece runner, que es una figura de un sujeto que en caso que la intubación se complique es el que llama o va a buscar anestesista. Así que incluso las guías hoy en día reportan el equipo completo y sus funciones. Está este checklist en donde debemos, valga la redundancia, chequear la preparación del paciente, la preparación del equipamiento antes de intubar, la preparación del team, del equipo que va a participar en esto, como también preparados para la dificultad que imponga esta vía aérea,
teniendo alternativos como la videolaringoscopía, alternativas como la máscara laringia, hasta llegar a la cricotiroidectomía. Por lo tanto, también tienen que estar estos equipos, estos kits de cricotiroidectomía, todo preparado para un escenario que se pueda poner dificultoso, que son escasos pacientes, pero que cuando ocurre realmente tiene que estar la situación manejada. En cuanto a este proceso de intubación y estas complicaciones tempranas, tenemos que la desaturación es alguna de ellas que nombraba en estas complicaciones tempranas. Y para ello existe el concepto de oxigenación apneica. Recordemos que los pacientes se preoxigenan con distintos sistemas de oxigenoterapia, pero existe un momento en el cual todo esto se retira, que principalmente es después de pasar el bloqueante neuromuscular, para quedar el paciente en un periodo de apnea y relajo, que es donde se lleva a cabo la laringoscopía. En este proceso de laringoscopía, el paciente está en un periodo de apnea, y en la cual la mayoría de las veces no aseguramos oxigenación, la cultura generalmente no se hace, pero hoy en día tenemos estudios que muestran que seguir oxigenando a los pacientes con una cánula nasal de alto flujo, o por último, en el caso de que un hospital no tenga cánula nasal de alto flujo, una naricera simple, durante este proceso de laringoscopía, vale decir, está el laringoscopio en la cavidad oral, y mientras tanto está por la vía nasal un sistema de oxigenoterapia que le está proveyendo oxigenación en este periodo de apnea, permite, en cierta manera, disminuir estas desaturaciones y aumentar el tiempo de laringoscopía, versus una intubación habitual que es con preoxigenación y oxigenación con máscara, con bolsa manual. El problema, lamentablemente, de esto es en la pandemia que estamos, que evitamos la aerosolización, por lo tanto, es bastante complejo en este escenario paciente COVID tratar de hacer esta oxigenación apneica. Pero sí les dejo el dato para los que estén en unidad no COVID, es una muy buena alternativa para evitar esta desaturación hacia el procedimiento. Otras complicaciones, podemos ver aquí monointubaciones, que el tubo orotraqueal se fue hacia el bronquiofuente derecho, que es donde principalmente se va a ir por la disposición del bronquio, como también intubaciones esofágicas. Todas estas son complicaciones tempranas. Pero ya cuando el tubo orotraqueal ya está inserto y empiezan a pasar las horas, los días del paciente conectado a ventilación mecánica, ya empiezan a haber lesiones más allá del propio procedimiento, como es el edema glótico, la injuria laringia. Existen incluso también subluxaciones de adenoides, por ejemplo, cuando también se hace el procedimiento de manera temprana. Y esta injuria laringia, lamentablemente, trae una serie de consecuencias. Podemos ver desde subluxaciones, desde edema, incluso podemos ver también la aparición de granuloma a este nivel, que es menos frecuente, pero también puede ocurrir. Y la parálisis cordal también puede darse por afectación de los nervios recurrentes, y también lo importante es que vamos a tener en el mediano plazo o largo plazo cese el flujo translaringio, y eso va a alterar la sensibilidad laringia, y también va a haber atrofia de la musculatura laringe y faringe, con lo cual se va a alterar por completo la deglución. El problema de esta injuria laringia va a recaer en dos cosas primordiales. Uno, en el aumento de la resistencia inspiratoria, y por otro lado, en la disfagia, dada por esta desensibilización y esta atrofia de la musculatura de la zona. Fíjense que, producto de lo mismo, en este contexto de falta de sensibilización, de sensibilidad en la zona y una completa alteración de los mecanismos de deglución, es que debe haber evaluaciones de estos pacientes después de la extubación. E incluso antes de iniciar, obviamente, la dieta oral, deben haber evaluaciones específicas para detectar si este paciente está disfágico o no. Ya para eso tenemos algunos algoritmos, como el que muestro acá, que dependiendo de las horas de ventilación mecánica que ha tenido el paciente, es lo que recomienda, pero siempre con un paciente al cual pasa por una evaluación previa en donde se sospecha la disfagia, ya que principalmente ahí tenemos los signos tos tras la deglución, disfonía, broncorrea persistente, evidencia de broncoaspiración, y en donde hay que hacer evaluaciones, como les digo, específicas antes de iniciar estas dietas. Algunas también de las alteraciones son dadas en la tráquea ahora, un poco más abajo, producto de este contacto, de este selle de vía aérea que hace el CAF. El CAF tiene que estar inflado a presiones determinadas. Nosotros sabemos que la tráquea se perfunde a 25 milímetros de mercurio, esa es la presión de perfusión arterial de la tráquea, y tenemos la presión de perfusión venosa, que son los 18 milímetros de mercurio. Entonces, principalmente si nosotros lo llevamos esto a centímetros de agua,
es el rango que encontramos de seguridad en el cafómetro. Por lo tanto, en el cafómetro tratamos de movernos en este rango sin tratar de sobrepasar la presión de perfusión arterial de la tráquea. Es muy difícil que, producto del contacto, no alteremos la presión de perfusión venosa, pero lo importante es no pasar la arterial para evitar la isquemia traqueal. El problema es que la venosa, por el contacto que tiene que tener el CAF con la pared y para poder hacer el selle, con el tiempo va a traer un problema que es la alteración del retorno venoso a nivel traqueal, por lo tanto también vamos a encontrar edema traqueal una vez que saquemos este tubo. Fíjense que el sobreinflado del CAF, muchas veces, hoy en día ya lo tenemos bien en cuenta que hay que evitar el sobreinflado, pero existen algunos pacientes determinados, por ejemplo, un paciente con problemas de tejido conectivo, el cual, si ustedes se pueden fijar acá, simplemente bastó con un sobreinflado de CAF para que se pudiera producir rápidamente un neumomediastino y tenemos ahí enfisema importante. Otra de las cosas importantes también respecto al cafómetro es que este cafómetro, podemos decir que está mal el concepto de decir que vamos a medir la presión del CAF. Este cafómetro simplemente nos sirve para ajustar la presión. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cafómetro, para poder censar la presión, tiene que primeramente autopresurizarse. Por lo tanto, una vez que nosotros conectamos el cafómetro, si ustedes se fijan acá, hay una baja de presión en el CAF para poder presurizar el sistema y hacer la detección de presión. Por lo tanto, cada vez que nosotros medimos la presión del CAF, desinflamos el CAF. ¿Ya? Esto parece un poco paradójico, pero realmente es así y puede llegar a desinflar hasta 6-8 centímetros de agua la presión, es lo que puede llegar a robar de presión el cafómetro. Por lo tanto, luego de este periodo de deflación que ocurre, viene el periodo de nosotros empezamos a inflar y finalmente quedamos con una presión determinada e incluso después de desconectar el cafómetro, sacarlo del sistema, también cae un poco. Por lo tanto, podríamos decir que nosotros con el cafómetro no medimos la presión, porque nunca vamos a saber la presión que tenía previamente, producto que se desinfló ya una vez conectado al sistema, y simplemente nos va a servir para hacer un ajuste de presión. Es muy importante acá hacer todo un aseo de la vía aérea supra-CAF antes de hacer la manometría. Llámese succión orofaringia, succión subglótica, si es que tiene un tubo orotraqueal o tiene una cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, antes de hacer el ajuste de presión con el CAF, porque claramente vamos a tener una deflación del mismo y puede haber penetración de contenido generando un riesgo ahí de neumonía. Por lo tanto, frente a esta desventaja que con el tiempo los estudios han mostrado, es que hoy en día existen sistemas de control automatizado de la presión del CAF, que principalmente son sistemas que van unidos a ventiladores mecánicos de ultra generación. De ahí doy, por ejemplo, no sé, IntelliCAF, son sistemas que permiten conectar al paciente, el piloto del CAF, por una línea de presión al ventilador y ajustar desde el ventilador la presión, y esta presión se mantiene de manera uniforme, por lo tanto nos olvidamos de la manometría con el cafómetro y nos olvidamos de estas constantes deflaciones de presión que pueden darse por el mismo procedimiento. Acá tenemos uno de los pocos metaanálisis que existen al respecto, si bien es un metaanálisis con pocos estudios al respecto, pero podemos ver que frente a la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica, en la prevención, podemos ver que el estudio se muestra totalmente a favor de los sistemas de control automatizado del CAF versus la manometría de rutina que es con el cafómetro. Por lo tanto, podrían ayudar estos sistemas a reducir el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Otra de las alteraciones son la humidificación y el calentamiento del gas inspirado. Recordemos que en condiciones fisiológicas la temperatura que alcanza el aire en el punto de saturación isotérmico es 37 grados Celsius, ingresa a una humedad de 44 miligramos por decilitro. Principalmente nuestra vía aérea superior tiene esta función también de filtrar el aire, calefaccionarlo y humidificarlo, principalmente para que el gas entre acondicionado y libre de patógenos y partículas, y todo este procedimiento se va a ver alterado producto de que el aire entra de manera fría, sin pasar por esta zona, hay un bypass, por lo tanto también una de las sinónimos que tenemos de vía aérea artificial es tener humidificación artificial. Y aquí podemos ver que con pocas horas de aire seco, no humidificado, el epitelio claramente se puede dañar. Estos cilios son dependientes de humedad y temperatura para poder funcionar. La actividad ciliar empieza a cesar e incluso puede llegar a generarse daño y muerte ciliar. Por lo tanto, el problema de esta alteración del clínex mucociliar
se da principalmente en esta inefectividad que se da producto del mal acondicionamiento, y que si se acompaña con cambios en las propiedades reológicas de las secreciones, si además sumamos que la tos ya con un paciente con vía artificial no es la misma, ya no es fisiológica, muchas veces no es efectiva, puede contribuir a mayor infección, mayor inflamación, a obstrucción de las vías respiratorias, incluso a daño parenquimatoso. Incluso tenemos acá que el vapor de agua es tan pequeña, la partícula, que es mucho más pequeña que el tamaño de los virus, de las bacterias, por lo tanto no pueden servir como medios de transporte para ellas. Si ya nosotros quitamos el vapor de agua, quitamos la humidificación de manera adecuada, también existe mayor riesgo de transporte de patógenos hacia vía aérea distal. La resistencia de la vía aérea, como dijimos, aumenta, puede llegar a aumentar hasta 80 veces en el tramo desde la comisura labial hasta la punta del tubo orotraqueal, ya que disminuimos principalmente el lumen de este tubo, y una de las cosas primordiales en la ecuación de resistencia es el radio. Y este radio se eleva a la cuarta potencia en condiciones de flujo turbulento, es decir, cuando el paciente está con aumento del trabajo respiratorio, cuando hay secreciones en la vía aérea, se eleva a la quinta potencia el radio, entonces puede aumentar mucho más allá de 80 veces esta resistencia. Pero lo bueno es que esto no termina en la zona donde termina el tubo orotraqueal. Lo importante es que luego la vía aérea se va dividiendo progresivamente. Un bronquio madre se divide en dos bronquios hijos, y la sumatoria de diámetro de los dos bronquios hijos es mayor a la del bronquio madre, por lo tanto la resistencia va cayendo a medida que vamos avanzando por el árbol respiratorio, si no sería una respiración con un trabajo respiratorio muy importante. El espacio muerto también puede aumentar, sobre todo el espacio muerto que compone la vía aérea instrumental, que es todo lo que tenemos desde este tubo orotraqueal hacia afuera, donde empezamos a sumar capnógrafo, Tratchker, humidificadores pasivos, etc. ¿Ya? Todo esto puede aumentar. Sin embargo, en el tramo desde el tubo donde está la comisura labial hasta la punta del tubo tenemos una reducción del espacio muerto. Si nosotros nos fijamos en la vía aérea natural, donde tenemos gran espacio muerto en la nasofaringe, y ahora tenemos solamente este espacio muerto dado por el tubo orotraqueal, en esta zona disminuye el espacio muerto, pero sí se ve aumentada por este espacio muerto dado por la vía aérea instrumental. Y esta vía aérea instrumental, como podemos ver acá, con pequeños conectores, todos van sumando ml de espacio muerto, y si ustedes se fijan en una configuración habitual que compone tubo desde la comisura hacia afuera, sonda de succión cerrada, HMF, que es lo que principalmente impone mayor espacio muerto y el que retiramos en condiciones de SDRA severo con BT bajo, capnógrafo, la misma I, todo va sumando y puede aumentar este espacio muerto. Por lo tanto, en condiciones de que el paciente esté con hipercapnia no controlada, por ejemplo, secundario a que está con ventilación a BT bajo, el hecho de cambiar de humidificación pasiva a humidificación activa disminuye considerablemente, de manera significativa, los niveles de CO2 y permite una ventilación más eficiente gracias a eso. El riesgo de infección también es inminente, a pesar que este CAF sella la vía aérea. Con los distintos sistemas de CAF hay algunos que permiten un mayor selle, otros un poco menos, y con eso existe de igual manera filtración de contenido supra-CAF hacia la vía aérea inferior. Sobre todo esto dependiendo también de la posición del paciente, de la cantidad de secreciones que existan en esta zona. Por lo tanto, los sistemas con aspiración subglótica hoy en día conforman de las medidas más importantes para prevenir la neumonía asociada a ventilación. Si ustedes se fijan, estos son modelos in vitro que simulan modelos de penetración de contenido hacia vía artificial, hacia la vía aérea distal, y una de las cosas importantes que influye es el nivel de PIB. Si nosotros fijamos, la PIB ejerce un efecto de presión retrógrada en contra de la columna de secreciones que esté sobre el CAF. Por lo tanto, a medida que tenemos menos PIB, existe un menor contrabalanceo, cuando incluso llegamos a PIB 0, que eso permite mayor penetración de contenido. Entonces podríamos decir que la PIB incluso tiene un efecto protector o de prevención incluso de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Por lo tanto, en ese contexto es importante asear el contenido supracaf de secreciones que pueden haber, y obviamente ventilar. Esto nos dice que por lo menos debemos ventilar con un nivel de PIB, aunque sea reducido, pero siempre ocupar presión positiva al final de la expiración. Si además a esto nosotros le sumamos el hecho de aspirar a los pacientes, de utilizar succión, la succión endotraqueal, al hacer presión negativa dentro del sistema, puede incluso arrastrar secreciones hasta la vía aérea más inferior.
Por lo tanto, cada vez que aspiramos a los pacientes por el tubo orotraqueal, existe riesgo también de arrastrar contenido supracaf. Por lo tanto, aquí también es muy importante asear el contenido supracaf previo a la succión endotraqueal. Llámese también aquí aspirar la orofaringe, hacer aspiración subglótica, luego ajustar la presión del CAF, y ahí recién podríamos estar pensando en aspirar, en ingresar a este tubo orotraqueal para hacer la aspiración, y de esta manera podemos prevenir un poco más la penetración de contenido. Y estos son todos los gérmenes que tenemos en la flora, esta es la flora orofaringea. Fíjense que no es extraño que después en los cultivos de secreción bronquial nos encontremos con alguno de estos bicharracos. Como les decía, el sistema de aspiración subglótica, hoy en día sabemos que es un importante mecanismo para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica, y existen revisiones sistemáticas con metaanálisis que se dan completamente a favor de este sistema versus el tubo orotraqueal clásico. Por lo tanto, en un paciente que nosotros vamos a ventilar y que suponemos que la ventilación va a ser mayor a 48 horas, deberíamos siempre privilegiar los sistemas con aspiración subglótica. La alteración del mecanismo de la tos también es otro problema que se da, y principalmente la fase compresiva de la tos es la que se altera, ya que la glotis queda abierta. Por lo tanto, esta fase compresiva, que puede aumentar hasta en 100 litros por segundo más el peftusígeno, acá se ve alterado, y el paciente principalmente lo que hace para toser es una aceleración de flujo. Por lo tanto, disminuye el pico flujo tos, haciendo una tos un poco más inefectiva. Todos estos mecanismos, como les decía, de alteración que genera esta propia vía artificial en efectos del acondicionamiento del gas, que puede traer defectos del clima mucociliar, los problemas asociados al riesgo de infección, que pueden traer cambios en la rheología de las secreciones, la alteración de los mecanismos de tos, pueden generar distintas complicaciones que se van a ver en torno a la obstrucción de las vías aéreas, a la inflamación, a la infección e incluso al daño del parénquima. En cuanto al daño inducido por ventilador mecánico, ahora como tal, a la ventilación mecánica como tal, tenemos distintos mecanismos. Tenemos el estrés y el strain, el atelectrauma, el biotrauma, el bilidinámico y el ergotrauma. Estas son ya complicaciones asociadas a la ventilación como tal cuando es injuriosa. Uno de los puntos importantes es que el daño por sobredistensión, aquí tenemos un gráfico de estrés y de strain, de carga y deformación, en la cual podemos ver que la deformación empieza ya a ser dañina cuando se superan 1.5 veces la capacidad residual funcional. O sea, cuando yo tengo una capacidad funcional X y el volumen corriente que ingresa la supera en 1.5 veces, ya ingresamos a la zona de daño. Esto corta aquí muy bien con una presión transpulmonar cercana a los 20 centímetros de agua. Entonces, frente a este concepto, hay que tener muy en claro que a medida que un pulmón está más patológico, está más comprometido, su capacidad residual funcional cada vez más pequeña, por lo tanto, a menor volumen corriente se daña. Por lo tanto, sabemos nosotros que hoy en día, y esto se viene estudiando hace mucho tiempo, la ventilación con volumen corriente alto y con PIB baja, un PIB no optimizado, vale decir, sin capacidad residual funcional optimizada, es mucho más dañina que una ventilación donde tenemos PIB optimizado, como estas dos últimas ventilaciones de acá, y un volumen corriente más pequeño. Genera mucho menor peso pulmonar después de la ventilación, el peso pulmonar aumenta porque hay edema pulmonar. Por lo tanto, la ventilación, como les decía, con PIP optimizada y con volumen corriente bajo, fisiológico, o lo que requiere el pulmón dentro de sus condiciones mecánicas, es lo ideal para evitar esta injuria. Hoy en día tenemos una presión de monitorización que podríamos decir que es piedra angular de la monitorización y de la protección pulmonar, que es la driving pressure. Ya bastante hemos hablado de ella en el primer ciclo de rondas, también se va a hablar mucho de ella en esta segunda ciclo de rondas de charlas, que no voy a andar mucho en ella, pero sabemos que con un punto de corte en 15 centímetros de agua, sobre eso empieza a aumentarse la mortalidad, se dispara. Sin embargo, sabemos que, podemos ver acá en el gráfico, que ojalá, aquí tenemos pacientes que tenían 14, igual están bordeando esta línea donde se dispara la mortalidad, así que idealmente deberíamos ventilar con una driving pressure menor a 13, menor a 14 centímetros de agua, y ventilar quizás más límite en el borde de los 15 o un poquito más, a veces permisivo en pacientes obesos mórbidos solamente. Esta driving pressure nos muestra, es un fiel reflejo de la distorsión mecánica que genera el volumen corriente en el tamaño pulmón que tengamos disponible. Lo más
para nosotros parecidos al tamaño de pulmón, o con lo que jugamos más en cuanto a este tamaño de pulmón, es la compliance pulmonar que tenemos. Y aquí tenemos un ejemplo en la cual 400 ml se ingresa en una compliance de 50, generando una presión transpulmonar de 4, pero si tenemos una compliance de 10 en un pulmón bastante patológico, estos mismos 400 ml pueden llegar a producir una presión transpulmonar de 36 centímetros de agua, que ya sabemos que eso es lesivo. Por lo tanto, el volumen corriente como tal no es importante. Aquí no solamente es importante ventilar a 6 ml, entre 6 a 8 ml por kilo, sino que lo importante es hacer esta relación entre volumen corriente y compliance. Si usted divide volumen corriente en compliance, va a llegar al mismo valor de driving pressure que hacía cuando restaba meseta menos PIB total. Entonces esta driving pressure a la larga nos representa muy bien esta distorsión mecánica que puede generar el volumen corriente en el tamaño pulmón que tenemos. Si algo es bastante importante, y es que nosotros cuando medimos la driving pressure medimos meseta menos PIB total, o sea, sumamos a la PIB el auto PIB que pueda tener también en la monitorización. Sin embargo, el estudio hecho por Marcelo Amato, que nosotros tenemos acá, que es un estudio en donde él se basa en datos publicados de estudios anteriores, trabajó con driving pressure medida con meseta menos PIB programado, vale decir, con una driving pressure referencial más que fisiológica, que es la que nosotros utilizamos. Y el problema es que la driving pressure referencial siempre va a ser un poco más alta que la fisiológica que nosotros calculamos sumando el auto-PIB. Por lo tanto, también hay otro punto importante, muchas veces nos quedamos tranquilos porque el paciente quedó con una driving pressure de 14.1, pero tenía un auto-PIB de 2. Y ese problema va a hacer que finalmente ese paciente tenía una driving pressure referencial de más de 15. Así que bastante importante también fijarse que ese auto-PIB puede jugar en contra en hacernos creer muchas veces que estamos dentro de rangos protectores. Así que idealmente ventilar con una driving pressure referencial menor a 15 y una fisiológica ojalá menor a 13. Esa es la recomendación que les puedo dar ahí al respecto. En cuanto a la telectrauma, que es otro mecanismo de daño que se puede dar, si ustedes se fijan en las unidades alveolares que están acá abajo, tenemos unidades alveolares que se abren y que colapsan, están constantemente abriendo y cerrándose, están inestables, y no solamente se daña esta unidad alveolar, sino que también cada vez que se cierra, genera una tracción radial de hasta 14 o más unidades alveolares vecinas, por lo tanto, se empieza a generar un daño regional, producto de esta tracción radial y de esta constante apertura y cierre. Este daño por sobredistensión, que se da por sobrepasar los límites mecánicos que tenía el pulmón, y este daño producido por atelectrauma, este constante apertura y cierre cíclico más tracción radial, pueden llegar a generar el biotrauma, que ya es el daño biológico, que es la liberación de mediadores inflamatorios hacia la circulación y que dañan al pulmón y otros órganos vecinos. Si hacemos acá un comparativo, ¿qué daña más entre el daño por sobredistensión versus el atelectrauma? A medida que esto está más amarillo, existe más inflamación, podemos ver que frente a las dos condiciones, ambas producen daño en el pulmón, pero la que más daño produce, la que más inflamación produce es el daño por sobredistensión. Así que es bastante importante, sobre todo, evitar esta. Idealmente evitáramos las dos condiciones, tanto el atelectrauma como la sobredistensión, pero siempre sabiendo que la sobredistensión es lo más lesivo. Para poder evitar el atelectrauma, porque muchas veces nos fijamos en la driving pressure solamente y pasamos de lado el otro mecanismo de daño que es el atelectrauma, una de las cosas bien interesantes es monitorizar el índice de estrés. ¿Ya? Este índice de estrés nos puede, cuando tenemos esta inflexión, esta forma de curva con convexidad hacia superior, esto nos dice que el pulmón está tendiente al desreclutamiento. Por lo tanto, muchas veces podemos tener una driving pressure normal, sin embargo, el pulmón generando un índice de estrés menor a 1. Y este índice de estrés menor a 1 lo que nos está diciendo es que las unidades alveolares están tendiendo al desreclutamiento y ahí a lo mejor nos conviene optimizar la PIB o a veces ingresar un poquito más de volumen corriente si es que las condiciones mecánicas lo permiten. Otra de las cosas también que se ha sumado en el último tiempo en la monitorización de daño es este daño generado por la velocidad de entrada del volumen corriente, a lo cual hoy en día le llamamos flujo trauma. Fíjense que a medida que el aire ingrese más rápido, va a ingresar el aire principalmente a las unidades alveolares que tienen tiempos de llenado menor. Por lo tanto, principalmente se dan las zonas de West 1. Lo que va a ocurrir ahí es que si nosotros ingresamos el aire a gran velocidad, principalmente el aire va a ingresar a esa zona, en desmedro del aire hacia las zonas con mayores constantes de tiempo de llenado, que son las zonas inferiores del pulmón, que están en la zona West 3. Por lo tanto, a medida que un pulmón esté más heterogéneo, y a medida que ingresemos el aire a mayor velocidad, vamos a tener una caída importante en la presión meseta cuando nosotros hagamos la medición desde el primer momento que el flujo es cero hacia adelante. Y esta caída de presión principalmente se da
producto de que el aire ingresa a alta velocidad a estas unidades alveolares de constante tiempo menor, y luego al empezar a redistribuirse el flujo por las otras unidades alveolares, se empieza a disminuir este grado de estrés a nivel alveolar. Pero sin embargo, estamos en este punto que es el importante y es donde deberíamos monitorizar la presión meseta, que es el primer momento en que el flujo es cero. Tenemos un estrés importante que se puede dar, y a medida que esta caída de presión sea más acentuada, sobre todo cuando sobrepasa los 5 centímetros de agua en un diferencial dado desde el segundo 1 hasta el 5, desde P1 a P5, eso ya se ha visto en los estudios que puede producir daño, independiente de que estemos ventilando con una driving pressure dentro de rangos normales. Entonces, esto va a caer a medida que entremos con flujo más alto, va a haber mayor pendiente caída, y a medida que el pulmón esté más heterogéneo, también. Y eso genera mayor efecto Pendelov, mayor daño, a pesar de que, como les digo, monitorizamos muy bien la driving pressure. Hay otras cosas y otras variables, como el flujo inspiratorio, que puede alterar aquí el daño y generar daño por otras variables más dinámicas. Y esto se llama la medición del strain rate, lo que yo les llamo recientemente. El peso pulmonar puede aumentar, como les digo, en los pulmones. Aquí está un estudio hecho en pulmones de cerdo, a medida que ingresaban flujos mayores y generaban un mayor diferencial en la caída de la presión meseta, generaban mayor heterogeneidad en las constantes de llenado, podía producirse mayor inflamación en el pulmón, mayor edema. Por lo tanto, acá existen bastantes estudios al respecto. Podemos ver aquí otro estudio también, este es un estudio ya en humanos, con tomografía por impedancia eléctrica, y también muestra que a medida que ingresamos flujos mayores inspiratorios en la programación del ventilador mecánico, cada vez existe una mayor acentuación de este P1 y una mayor caída de presión y un mayor efecto péndulo. Así que, por lo tanto, no debemos quitarle valor a otras programaciones que hacemos más allá de la PIP, del volumen corriente, de la FIO2, sino que también hay variables dinámicas que pueden dañar. Para ir finalizando, nos vamos a ir a las complicaciones hemodinámicas. Sabemos que la presión positiva genera alteraciones a la interacción cardiopulmonar que se da por presión negativa, fisiológica, en la cual vamos a tener una disminución de la precarga a nivel de nuestro corazón derecho, al lado derecho de nuestro corazón, por la compresión que se da en esta fosa cardíaca que genera la presión positiva, va a disminuir la precarga, y por otro lado va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. A nivel del corazón izquierdo, vamos a tener ahora un aumento, una disminución de la poscarga de ventrículo izquierdo. O sea, esta fisiología que se da acá, que se da por interacción cardiopulmonar por vía aérea, por ventilación a través de presión negativa, se altera por completo, como les digo, y se genera esta disminución de precarga a nivel derecho, o un aumento de poscarga ventrículo derecho, lo que puede alterar a medida que metemos más presión positiva al gasto cardíaco, pero es benéfica a la vez para ventrículos izquierdos que pueden estar patológicos al disminuirle después la poscarga. Por lo tanto, si bien tenemos alteración en una zona, podemos tener beneficios en otra. Por lo tanto, aquí es muy importante frente a qué paciente nos estamos enfrentando. Si tenemos un paciente que está hipovolémico, no va a ser muy benéfica la presión positiva y tenemos que ser cuidadosa con ello. O lo mismo si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar o con un tromboembolismo pulmonar, que son cuestiones que ya tienen aumentada la poscarga de ventrículo derecho, pero que sí va a ser bastante benéfico en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Como les digo, principalmente los efectos se van a dar secundarios a esto. Al lado derecho, las principales complicaciones que podemos generar una disminución importante de retorno venoso, lo que puede traer complicaciones en la caída del gasto cardíaco, pero disminución importante también en la poscarga de ventrículo izquierdo, lo cual puede ser benéfico para corazones patológicos. Y a medida que nosotros tenemos mayor presión positiva, claramente el retorno venoso va a ir cada vez aumentando más, podemos llegar a un estado incluso de hipoperfusión. Así que también hay que tenerle ojo a la presión positiva. Muchas veces los pacientes requieren una PIP de 14 centímetros de agua, pero eso muchas veces puede alterar el retorno venoso, comprometer la hemodinamia, alterar el retorno venoso de otros órganos. Entonces, a veces hay que tener un equilibrio entre ventilación y otros órganos. Por último, existe también atrofia por desuso de la musculatura respiratoria. Acá tenemos que bastan pocas horas de ventilación mecánica controlada, 12 a 18 horas para ya empezar a producir atrofia. Así que a medida que aumentan los días en ventilación mecánica hay una correlación aquí lineal entre atrofia y días de ventilación mecánica. Incluso hay
hay cambios conformacionales en las fibras del diafragma, un diafragma que principalmente se compone por fibras de tipo lenta oxidativa. En el paso del tiempo pueden haber alteraciones morfológicas y sumar más fibras de tipo rápido, teniendo un diafragma menos resistente a la fatiga, o sea, las proporciones empiezan a cambiar, y eso puede generar también que cuando tengamos la salida del paciente al tirón mecánico, tenemos un diafragma mucho menos resistente a la fatiga. Por lo tanto, esta atrofia diafragmática no solamente se da por el desuso, sino que también por la inflamación, el estrés oxidativo y la participación de otros agentes como sedantes, bloqueantes neuromusculares que impactan también negativamente en el sistema. Por lo tanto, la valoración de la musculatura respiratoria jugó un rol fundamental, desde la valoración de la PIMAX, la valoración de valoraciones de resistencia, como la presión de tiempo límite, la PIMS también, la valoración del flujo de oxígeno, son valoraciones muy importantes junto a la ecografía diafragmática que hoy en día nos permiten tener una visión más compleja, más global de cómo está la musculatura respiratoria y específicamente hoy en día también del diafragma gracias a la ecografía, donde podemos evaluar la expulsión del diafragma, como también el thickness diafragmático, ver cómo se contrae, ver la fracción de acortamiento que tiene este diafragma y predecir si está en condiciones o no para salir del ventilador mecánico. En aquellos pacientes que no tengan la condición, hoy en día podemos entrenarlo, existe metaanálisis al respecto que promueven el uso de entrenamiento muscular respiratorio en pacientes ventilados, donde podemos disminuir los días de ventilación mecánica, favorecer el winning, no hay por dónde cuestionarlo. Y por último, también la debilidad Kriyan-UCI se puede producir producto de esta ventilación mecánica prolongada. Hoy en día sabemos que de los factores de mayor sospecha de la debilidad Kriyan-UCI son los días en ventilación mecánica, así que es un factor primordial para producir esta debilidad Kriyan-UCI. Para detectarla sabemos que tenemos el MRC SAM Score, en nuestro test para poder detectar la debilidad Kriyan-UCI, y promuevo con esto también los protocolos de movilización temprana, que creo que cada centro ya a la fecha deberíamos tenerlo, para abordar a estos pacientes con debilidad Kriyan-UCI y todos en realidad los que requieren rehabilitación en esta unidad de cuidado intensivo, porque como les digo, la ventilación mecánica es uno de los principales promotores para producir este estado de debilidad y requiere protocolos establecidos en cada unidad paciente crítico para poder, a través de la terapia física, llevar a todo un contexto de rehabilitación. Entonces, como conclusiones de la charla, tenemos que la ventilación mecánica tiene complicaciones que son multifactoriales. Involucran un abordaje que es multiprofesional, requiere un personal que es capacitado, claramente, y por eso estamos en estas charlas, y las decisiones ventilatorias deben ser tomadas en equipo para considerar también diversos factores. Todos tenemos visiones distintas. Muchas veces, como les digo, uno como kinesiólogo puede estar no sé, pensando que, chutas, por mediciones de mecánica y todo, la PIP nos quedó en 16, que era la mejor, pero el paciente muchas veces está con drogas vasoactivas en dosis alta, está produciendo, está orinando menos, el riñón está fallando, entonces muchas veces hay cosas que tenemos que tomar las decisiones en equipo para ver los distintos puntos de vista y llegar a las decisiones más adecuadas. Muchas gracias, Alexis, por tu excelente presentación. La verdad es que me gustó mucho la última diapositiva con tus conclusiones. Yo creo que y es precisamente porque cada uno muchas veces se preocupa básicamente de sus detalles, ¿no es cierto?, de sus temas, pero a veces cuando se deja de lado, ¿no es cierto?, algunos errores. De esa perspectiva, yo creo que es súper importante ver, sobre todo cuando tenemos pacientes con problemas, ¿no es cierto?, importante verlo desde la perspectiva multidisciplinaria. Yo creo que eso es lejos lo más relevante y una de las cosas que más hemos aprendido también a lo largo del tiempo y sobre todo con esta pandemia, ¿ya? Sí, y por cierto, como ustedes vieron, ¿no es cierto?, la ventilación mecánica no es inocua, ¿no es cierto? Y es por eso que muchas veces también hemos tomado las decisiones de esperar, de no conectar inmediatamente, ¿no es cierto?, de hacer esta prueba de pronovigil que tanto hemos hablado en algún momento, que si bien es cierto aún no tiene estudios, ¿no es cierto?, ni con muchos trabajos que están andando, pero sin resultados aún, pero también en la práctica finalmente no requieren ventilación mecánica, entonces todavía estamos aprendiendo todo esto, ¿ya? Y hay algunas preguntas, ¿no es cierto?, aquí en el chat que me gustaría hacerte, Alexis, para que vayamos respondiendo, y la primera es de Hernán, y nos pregunta si con la humidificación activa se puede disminuir el espacio muerto y por
ende podría barrer más CO2. Claro, de hecho, bueno, ahí principalmente lo que ocurre es que al cambiar de Así. humidificación pasiva a activa, nosotros veíamos en esa diapositiva, en esta diapositiva de el espacio muerto instrumental, el HMF, que es el humidificador pasivo más filtro, compone cercano a 60 ml de espacio muerto. Por lo tanto, el hacer el cambio de humidificación activa, al sacar principalmente el tema es que sacamos este espacio muerto que tenía el HMF, o sea, tampoco lo importante es la activa, si el problema es retirar la pasiva. Y como tenemos que retirar la pasiva, tenemos que asegurar otro tipo de humidificación, no puede quedar sin humidificación artificial. Por lo tanto, al retirar estos 60 ml de espacio muerto, claramente vamos a favorecer que el dióxido de carbono pueda disminuir y podemos tener un manejo más aceptable ahí. Ahora, también hay que considerar que algunos de nuestros pacientes, sobre todo los casos más críticos que tenemos ventilados, ejemplo, 4 ml por kilo, 5 ml por kilo, en estados de fallas respiratorias muy catastróficas, a veces hay que recurrir a la hipercapnia permisiva. O sea, a veces nos permite tolerar ciertos niveles mayores de CO2, pero es importante que lo que nos demuestra la literatura en cuanto a la hipercapnia permisiva es que ojalá, si hacemos permisividad, no nos pasemos de los 60 milímetros de mercurio CO2 y no pasemos, no lleguemos a un pH menor a 7.25, 7.2. O sea, también a pesar de hacer permisividad, tenemos un rango, un punto de corte, porque también el CO2 no es inocuo, o sea, el CO2 también puede producir alteraciones en otros órganos, aumenta la vasodilatación cerebral y con ello puede aumentar la presión intracraniana, altera la contractilidad cardíaca, entonces tampoco podemos permitir que el CO2 lo tengamos en 70, entonces hay que hacer ahí un balance y ver realmente este paciente, ¿puedo tenerlo con cierta permisividad o no? ¿Me conviene cambiar entonces ahora de pasiva a activa? De que sí la estrategia sirve, está demostrado de que es una alternativa para manejar el CO2 cuando se nos está empezando a arrancar, porque principalmente se nos da en estas UCI respiratorias que tenemos hoy en día, producto de los pacientes que son con ventilaciones más catastróficas, BT bajo. Perfecto. Y mira, tenemos otra pregunta más de Alejandra, que nos pregunta cómo afectan las oscilaciones cardíacas a las mediciones de meseta y P01, me imagino. Perfecto, muy buena pregunta, porque eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre, las oscilaciones cardíacas, si ustedes se fijan, y esto se da, a ver, a medida que tú tengas, va a depender del sensor de flujo que tenga el equipo, ¿eh? Hay algunos que tienen sensores de flujo un poco más sensibles, sobre todo nos pasa con los sensores de flujo proximales, que detectan quizá un poco más las oscilaciones cardíacas que los sensores de flujo integrados al equipo, que no están con sensor distal. Y claramente cuando se hace la medición de mecánica, aparecen las oscilaciones cardíacas. Entonces lo que hay que fijarse es que siempre estemos haciendo la medición en una zona de valle, ¿ya? No en una zona donde está pronunciada por culpa de la oscilación cardíaca. Ya vamos a tener distintas ondas que se van a ir dando en el tiempo según la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Vamos a tener obviamente mucho más seguida si está más taquicárdico, pero las mediciones siempre tienen que ser bajo la oscilación cardíaca, nunca hacerla en la cresta de la onda, como les digo, hacerla en la zona de valle de hacer estas mediciones. Sí, es una muy buena pregunta porque eso ocurre y te puede generar a veces una medición con 1 centímetro de agua más arriba del que podría haber tenido el paciente. Así que tratar de que la medición nunca sea sobre una oscilación cardíaca. Ya, perfecto. Y mira, acá hay una última pregunta de Guillermo, que nos pregunta, ¿cómo se recomienda calcular el Stress Index? Ah, ya, perfecto. Ya, el Stress Index, para los que no lo ubican, bueno, he pasado en un estudio y es bien interesante. Lo que hicieron es tomar TAC a los pacientes, hacerle tomografía axial computarizada, y a la vez a estos pacientes miraban cómo la curva de presión-tiempo aceleraba haciendo una ventilación a flujo lento, ¿ya? O sea, esto primeramente nos dice que la programación del ventilador mecánico tiene que ser con tiempos inspiratorios relativamente largos. Para ello, el flujo inspiratorio lo que se recomienda es que nosotros lo programemos entre 10 a 30 litros por minuto, ¿ya? Eso es lo importante, tiene que haber un tiempo inspiratorio, ojalá de 1 segundo o más. Entonces, cuando la curva acelera de manera lineal,
Eso nos quiere decir que el pulmón está en una zona segura, donde no hay tendencia a la sobredistensión ni al desreclutamiento de las unidades alveolares. Cuando ellos hicieron el estudio, encontraban que cuando la curva estaba lineal, en los TAC, llevándolo expuesto a una categorización por unidades de Hounsfield, mostraba que las unidades alveolares se encontraban en zonas seguras de ventilación. Sin embargo, cuando la curva se empezaba a inflexionar, la curva presión-tiempo, por ejemplo, con convexidad hacia superior, las unidades alveolares, cuando hacían el recuento y les llevaban este esquema de unidades de Hounsfield, estaban en la zona de inestabilidad alveolar o colapso alveolar. Y cuando la curva de presión tenía una concavidad hacia superior, o sea, teníamos ahí un stress index mayor a 1, las unidades alveolares estaban pasándose a la zona de sobredistensión. O sea, es un estudio bastante interesante porque se basa en imagenología junto a interpretación de curvas. Así que no es solamente la curva en sí, sino que ellos comprobaban con distintos TAC, iban viendo mediciones de unidades de Hounsfield, categorización de las unidades alveolares, entonces bastante interesante. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos programar el ventilador para hacerlo? Lo más importante es que programemos un flujo bajo, entre 10 a 30 litros por minuto, y coloquemos una frecuencia respiratoria para poder tener esta condición baja también, de 12 respiraciones por minuto, 10 respiraciones por minuto, y en esa programación usted visualice, esto estamos en volumen control con flujo cuadrático, ¿ya? La programación sería así, volumen control, flujo cuadrático, con un flujo entre 10 a 30 litros por minuto y una frecuencia respiratoria entre 10 12 respiraciones por minuto. Cuando tengamos esa programación, nos empezamos a fijar cómo acelera la curva presión-tiempo. Si es de manera lineal, si es de manera convexa hacia superior o si es de manera cóncava hacia superior. Y ahí vamos a darle el nombre de 1, mayor a 1, menor a 1, dependiendo, como les digo, de la inflexión que pueda tener la curva. Ojo que hay algunos ventiladores mecánicos, y aquí no tengo conflicto de interés para decirlo, por ejemplo, los ventiladores de la línea Servo, el Servo I, Servo U, incluso pueden detectarte el índice de estrés numérico. ¿Ya? Ellos te pueden decir, tiene un índice de estrés de 0.95. Entonces, incluso hay ventiladores mecánicos donde podemos llevarlo a esa programación y nos va a dar numérico el índice de estrés. Y en los que no lo tengan, igual manera hay que hacerlo, pero ya de manera más visual. Pero esa es la programación que hay que utilizar. Flujo cuadrático, volumen control, 30 litros por minuto, 10 litros por minuto, frecuencia respiratoria baja de 10 a 12. Esa es la manera de programar para visualizarlo. Perfecto, Alexis, muchas gracias. Te agradezco nuevamente tu excelente presentación y por ahí te tenemos considerados por unas próximas ocasiones también, así que muchas gracias nuevamente. ¿Ya? Bueno, ahora continuamos, ¿no es cierto?, con la segunda presentación. En este caso se trata de cuidados del paciente en ventilación mecánica. En esta oportunidad estará con nosotros María Idalia Sepúlveda. Ella es enfermera, ¿no es cierto?, especialista en cuidados intensivos y actualmente se desempeña, ¿no es cierto?, en posgrado a la Universidad Finisterra. Muchas gracias, María Idalia, y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Bueno, esta charla tiene un enfoque dirigido al equipo de enfermería que no tiene experiencia en una UCI o enfermeras recién egresadas. Incluso lo que está ocurriendo en algunas UCI que internas de enfermería están haciendo apoyo en las UPC. Así que esa es la orientación básicamente de esta charla. Como cuidado, solo unas pocas palabras respecto a la monitorización básica. Es un paciente que tiene que tener una electrocardiografía continua, medición de presión arterial invasiva, pulsioximetría, capnografía, que lamentablemente por tiempo no lo he podido adicionar, pero es algo que sí quizás lo deberíamos incorporar después. Monitorización del dolor. Hay escalas que, si bien es cierto, el paciente que está conectado a ventilación mecánica invasiva y está sedado, un paciente sedado puede tener dolor, ¿ya? Recuerden que es una falacia, es un mito, eso que uno dice si el paciente está sedado no tiene dolor. El paciente puede tener mucho dolor. Así que ahí hay dos escalas CIPOT y BPS que ustedes pueden utilizar y revisar en la página de la Socini, en las recomendaciones de analgesia, sedación y dolor, donde están detalladas, ¿ya? Y evaluar siempre el nivel de sedación, conversar con el equipo, discutir qué nivel de sedación queremos hoy día en este paciente. A lo mejor queremos una sedación más profunda, o a lo mejor queremos una sedación intermedia, o quizás hoy día vamos a hacer pruebas de Winning y queremos una sedación más superficial. Entonces, para ello hay que objetivar con un nivel una escala de sedación, ya sea SAS o RAS,
dependiendo de lo que utilicen en su unidad. Y si además quieren una sedación profunda y instalar bloqueo neuromuscular, es importante también hacer la medición de ello con TOF, ¿ya? Pero esto como macro, hay charlas que en detalle se habla de cada uno de estos temas. Antes de irnos a la ventilación mecánica invasiva propiamente tal, un repaso general de lo que son algunos nombres que ustedes van a ir escuchando en la UPC, y uno de ellos, o sea, el que siempre utilizamos es la PaO2, ¿cierto? La presión arterial de oxígeno. Y vemos a dos pacientes. El paciente A tiene 90 milímetros de mercurio y el paciente B tiene 60 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál está mejor? La verdad es que uno podría decir el paciente A está mejor porque tiene más presión arterial de oxígeno, pero ello va a depender de cuánto aporte le estamos dando de soporte del oxígeno con la FiO2, la fracción inspirada del oxígeno. Y resulta que el paciente A está con 90 milímetros de presión arterial de oxígeno, pero con un apoyo al 100% de FiO2, o sea, está con todo. En cambio, el paciente B está solo el 50% apoyado, ¿ya? Y ahí aparece un concepto que es la PAFI, que es la relación entre la PaO2 y la FiO2, es la división, como ven acá, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la división, 90 dividido por 1, que ahí es la proporción, no el porcentaje, es 90. Y 60 dividido con 0,5 da 120. Entonces, ahí aparece un concepto que habitualmente a ustedes le van a pedir o van a estar registrando, que es la PAFI, ¿ya? Y la PAFI es una relación entre la PaO2 y la FiO2. Y acá aparece una división, ¿cierto?, de cuántos son los rangos normales o qué tan severo puede ser el daño. Y aquí aparece el consenso de Berlín, cuando uno dice, este es un paciente que está con un distrés respiratorio, una falla respiratoria, por lo tanto, si la PAFI es de 200 a 300, es un distrés leve, entre 100 a 200 moderado, y menor a 100 es un distrés respiratorio severo. Por lo tanto, entre la PAFI más pequeña, ¿cierto?, menores, es peor la situación de oxigenación. Ahora, pasa otra cosa. Nosotros podríamos pensar que ahora en esa condición el paciente B está mejor o menos peor, porque tiene 120, en cambio el paciente A tiene 90. Ahí, ¿qué ocurre? Aparece otro concepto que es el índice de oxigenación, el IOX, que está acá abajo, y vamos a ver, este paciente en el ventilador mecánico tiene un PIB programado de 12. En cambio, este paciente que está con una PO2 baja, con 50% de FiO2 y una PAFI también bajita, tiene un PIB de 6, ¿ya? Y que con eso logras presiones medias de la vía aérea de 20, o sea, más bajas que la del paciente A. ¿Qué significa esto? Que este paciente A, además de tener FiO2 alta, ¿cierto?, tiene ya PIB elevado programado en el ventilador mecánico, que lo más probable es que ese PIB lo han programado, ¿cierto?, para tratar de reclutar y abrir los alveolos y mejorar la oxigenación, y está con presiones medias ya elevadas. Entonces, ese paciente, al calcular la IOX, que es el índice de oxigenación, que es la presión media de la vía aérea por 100 partido por la PAFI, ¿cierto? Vamos a ver que ese paciente tiene IOX de 33 versus este paciente que tiene quizás un chance de que, como tiene presiones de medias bajas todavía, podamos quizás subir el PIB para lograr reclutar, mejorar la oxigenación, entonces tiene IOX un poco más baja. Acá la IOX es al revés de la PAFI. El IOX, entre más grande el valor, es peor la situación de oxigenación, ¿ya? Los valores esperados son que sean menos de 5, ¿ya? Entonces, en este caso, estos dos pacientes están con oxigenación alterada, con presiones de vía aérea elevadas, pero en el caso del B tiene un poco más de chance. ¿Por qué? Porque tiene una IOX, comparándolo con el paciente A, mucho o menos peores, ¿ya? Así que son conceptos que ustedes se van a ir viendo involucrados. Ahora, de los parámetros de ventilación mecánica, ustedes van a encontrarse con el volumen corriente, que en el monitor, ¿cierto?, van a ver distintas curvas, van a ver valores de presión, valores de volúmenes y también curvas. Y en el de volumen corriente, ustedes lo que van a ver en la morfología del ventilador mecánico es esto, ya esta curva, donde
en la inspiración sube y en la inspiración baja, ¿ya? El descenso llega, la línea llega a 0, por lo tanto, cuando ustedes revisan el volumen corriente inspirado y el expirado son prácticamente iguales, ¿ya? Por ejemplo, si le programaron 300, 400 ml de volumen corriente, ustedes pueden ver en el monitor que dice volumen corriente inspirado, 400, volúmenes corriente expirado, 400, o cercano a ello. Y también lo que pueden ver es que muchas veces en la curva van a ver que la inspiración no se genera una meseta y luego viene la expiración inmediata. Pero si el equipo de Kine o el médico le programan una pausa inspiratoria, van a ver una leve meseta. Entonces, cuando ustedes vean una meseta más prolongada, eso quiere decir que le han programado una pausa inspiratoria mayor. Y si ven básicamente que es picuda la parte de arriba, es que es totalmente con un ángulo agudo, no picudo, es un ángulo agudo, quiere decir que ese ventilador no tiene una pausa inspiratoria. ¿Por qué a veces programan una pausa inspiratoria? Porque como el flujo, como comentaba Alexis, es rápido y las unidades alveolares tienen distintas como presión, distensibilidades, para permitir que todo el flujo inspiratorio se pueda distribuir de manera homogénea, en algunas ocasiones se le programa una pausa inspiratoria. Ahora, ¿qué podemos ver de alerta? Es esta situación, que en vez de aquí sube la fase inspiratoria y luego en la fase expiratoria, en vez de llegar a 0, se produce como este acantilado. Y ese acantilado es característico cuando hay fuga, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay fuga, tenemos que ir a revisar qué está produciendo la fuga, y la vamos a ver a continuación. O también puede ocurrir que esté apareciendo atrapamiento aéreo, que lo vemos acá. Acá, inspiración, expiración llega a 0, pero aquí algo ocurrió que en vez de llegar la curva al 0, al eje 0, queda arriba y vuelve a iniciar otro ciclo inspiratorio. Esto ocurre muchas veces cuando hay, por ejemplo, una relación IE muy corta, el tiempo expiratorio es tan corto que el paciente no alcanza a expirar todo el volumen y luego inicia el siguiente ciclo inspiratorio, o también en los pacientes hepáticos, ¿ya? Entonces, acá vemos una curva, ¿cierto?, donde pueden ver en el gráfico de abajo que hay un acantilado, ¿sí? Ven el acantilado y acá en el ventilador vemos volumen corriente inspirado 1000, volumen corriente expirado 462, o sea, hay mucha fuga. Esto lo hicimos y luego corregimos la fuga inflando el CAF y la curva se corrigió completamente. Estos valores son realizados con un muñeco y en un entorno, no en un paciente, por eso los valores son como tan grotescos, ¿ya? Pero es básicamente eso lo que vemos. Al inflar el CAF, la morfología de la curva se corrige como es la que vemos ahí, ¿ya? Entonces, si encontramos fuga, sugerimos lo primero es revisar el CAF, ¿ya? Luego revisar el circuito, ir observando, ¿ya? ¿Por qué? Porque el circuito tiene bastantes conexiones pequeñas que hay que ir verificando que no haya fuga. Y esto también es muy importante porque si ven esta morfología de curva, que habitualmente el ventilador no lanza alarma, ¿ya? Inmediatamente ustedes tienen que vestirse con sus EPP y chequear dónde está el punto de fuga. ¿Por qué? Porque finalmente esto está generando aerosoles y hay más riesgo para ustedes de va a estar aerosolizando todo el box, ¿ya? También posiblemente preguntarse que a veces cuando uno revisa el CAF, revisa el circuito y no hay fuga, aquí como cuarto lugar chequear la fuga en el ventilador mecánico, hay pruebas, ¿cierto?, donde uno puede chequear si hay fugas internas en el ventilador mecánico y pese a ello no hay resolución y todavía hay fuga y desechamos, ¿cierto?, descartamos que es un tema de CAF roto, verifiquemos si a lo mejor hay una probable fístula broncopleural, ¿ya? Siguiendo con la línea de volumen corriente, cuando uno programa o cuando uno regula una presión control y el paciente está moviendo ciertos volúmenes, hay que tener en consideración cuánto volumen corriente mueve ese paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente, el volumen corriente que debería mover es según su peso, ¿ya? Y según su peso ideal. Y ese peso ideal está dado por la estatura, ¿ya? Porque no es lo mismo ventilar, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, si hoy día un paciente
pesa 60 kilos, que es su peso ideal a su estatura, una mujer, que sería acá, mide 1,70 m, ¿ya? O 1,68 m y debería pesar 60 kilos, eso es su peso ideal. Por lo tanto, si lo queremos a ventilar a 6 ml kilo, entonces deberíamos estar programando 360 ml de volumen corriente o ajustando la presión control para que mueva más o menos esos volúmenes. Y si en un año más vuelve, pero vuelve con 100 kilos, no lo podemos estar ventilando a 600 ml, ¿cierto? Porque los pulmones no van creciendo a medida que la persona va aumentando su masa magra. Así que eso es muy importante. Por lo tanto, ¿cómo saber el peso ideal y hacerlo rápidamente? En la página web de la SOCHIMI publicamos estas tablas, ¿cierto? Donde ustedes la pueden imprimir, donde están celestes los valores de tabla peso ideal de hombres y de mujeres, y ustedes básicamente lo miden con una wincha, ¿cierto? Ven cuánto es la estatura, aquí 1,72 m, y ven que el peso ideal es 67,7, y sale el volumen corriente a 6 ml, 7, 8. Y como mencionó Alexi, la idea es ir ventilando a los pacientes con volúmenes de 6 a 7 ml kilo. ¿Por qué? Porque si uno tiene y observa que el paciente está ventilando volúmenes corrientes demasiado elevados, hay riesgo de volutrauma, ¿ya? Entonces, es importante la ventilación, con el volumen que el paciente mueve y también el PIP que uno lo va programando, tratar de que ese paciente respire en esta zona central. Esta es la curva de volumen versus presión, no me voy a demorar mucho tiempo en esto, pero básicamente ocurre que en esta zona de atelectasia, ¿cierto? En esta zona de acá, si hay un PIP demasiado bajo, lo que va a ocurrir es que el alveolo en cada expiración se va a colapsar, ¿ya? Y vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para que este se abra y se logre hacer la ventilación y la oxigenación. Pero por otro lado, si nosotros manejamos PIP demasiado elevado o los volúmenes corrientes en la fase inspiratoria son muy elevados, los vamos a llevar a la sobredistensión y eso finalmente va a producir stress strain y por lo tanto, esto lo voy a pasar rápido, injuria pulmonar, ¿ya? Una complicación muy frecuente es el VIN, la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, y eso yo lo considero como una iatrogenia, y para ello lo tenemos que estar monitorizando y estar atentos como equipo, con el kinesiólogo, ¿cierto? Con una comunicación fluida entre kinesiología y enfermería. ¿Por qué? Porque la programación de la ventilación mecánica o que no identifiquemos estas como alteraciones que yo estoy mostrando y que voy a seguir mostrando, vamos a producir barotrauma, volutrauma, atelectrauma, y eso finalmente va a llegar a un CIRS y muerte, solo por detalles importantes en la programación del ventilador mecánico. Otro ítem que ustedes van a ir revisando es la presión versus tiempo, que en este ventilador, entre paréntesis, no tengo conflicto de interés con ningún equipo, la curva de presión versus tiempo, que está superior. Vamos a ver dos tipos de curvas. Va a depender si es controlada por volumen o si es controlada por presión. Acá lo que ocurre es que en el controlada por volumen, uno programa un volumen. Por ejemplo, siguiendo con el paciente anterior, 360 ml de volumen corriente, ¿ya? Y esa paciente va a ir moviendo siempre 360 ml de volumen corriente, pero si le llega a ocurrir algo como aumento de las resistencias que mencionaba Alexis ayer, porque tiene secreciones, porque se le acabó el tubo, porque hay broncoespasmo, es posible que, o sea, ese paciente va a seguir ingresando los 360 ml de volumen corriente, pero las presiones, ¿qué van a pasar? Cuando estaban en un punto, van a aumentar, ¿ya? O puede que ese paciente tiene un neumotórax o tuvo un tema de distensión, que está con menos compliance, menos distensión pulmonar, entonces ese paciente va a seguir moviendo los 360 ml de volumen corriente, pero también sus presiones pueden dispararse. ¿Ya? Entonces es importante estar atenta cuando ocurre eso, y por lo tanto cuando tenemos un paciente controlado por volumen, debemos poner las alarmas en las presiones. En cambio, si es un paciente que está en una modalidad controlada por presión, acá lo que vamos a ver es que la presión se mantiene prácticamente constante. Entonces, por ejemplo, vamos a tener presiones de vía aérea de, por decir algo, 15 centímetros de agua, y él está
persona estaba moviendo 360 de volumen corriente. Pero si pasa que la compliance disminuye o las resistencias aumentan, lo mismo que le pasó en el caso anterior, acá las presiones se van a mantener constantes, pero los volúmenes van a caer, ¿ya? O si a veces vemos que la paciente sigue con el mismo modo presión control, con las mismas presiones de vía aérea, y ven que de repente estaba ventilando 360, y de repente mueve volúmenes corrientes de 600, ahí también hay que revisar y volver a ajustar, porque puede que se haya reclutado, ¿cierto?, después de una equine o de la terapia broncodilatadora, puede que a lo mejor ya mejoró su distensibilidad porque se reclutó, etc. Entonces ahí también eso hace que aumente el volumen corriente, las presiones se mantienen y por lo tanto hay que volver a reajustar. Entonces cuando tenemos una modalidad controlada por presión, lo que hay que regular en las alarmas es tener bastante ojo en los volúmenes, tanto en los volúmenes inferiores para que no caigan los volúmenes y te avise, y también en los volúmenes corrientes superiores, porque volúmenes corrientes muy elevados también generan volutrauma y por lo tanto DILI, ¿ya? Entonces, esto lo va a después explicar muy bien Nicolás Montesino en la charla posterior, pero básicamente es esto. Tenemos un paciente donde tenía presiones de vía aérea de 25 y de repente, ¡pam!, se disparan a 35, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió en este paciente? Lo que se hace, que lo voy a pasar muy rápido, porque no es el objetivo repetir concepto, es que hay una técnica que puede hacer un kinesiólogo entrenado o una enfermera entrenada, ¿cierto? Que es una pausa inspiratoria, y esa pausa inspiratoria está en la ecuación del movimiento, donde dice que la presión de vía aérea está influida por dos presiones, básicamente, por decirlo muy coloquial, la presión elástica del pulmón más la presión de fricción. Y esa presión de fricción es la generada por el flujo inspiratorio que va generando cierta resistencia en, le vamos a llamar, las cañerías, toda la vía bronquial, la vía aérea, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos una pausa inspiratoria, una prolongación en la inspiración, que después lo va a mostrar con detalle Nicolás, vamos a, ¿cierto?, a llevar a cero la presión de fricción y por lo tanto nos quedamos con la presión elástica, como de una presión indirecta del pulmón, que es la presión plató o meseta, ¿ya? Y de ahí vamos a calcular una presión que mencionaba Alexis, que es el driving pressure o delta P o la presión de distensibilidad, que es básicamente la diferencia entre esta plató o meseta menos el PIB real del paciente, ¿ya? Esto lo van a ver después con detalle, pero les quería como recalcar esto. Entonces, si tienen un paciente que las presiones de vía aérea se dispararon y cuando ustedes le hicieron la presión plató o meseta se mantiene constante, está la línea continua, es el paciente a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana es la curva de presión versus tiempo del mismo paciente, vemos que las presiones de vía aérea se dispararon, pero el plató aumentó. Entonces eso lo más probable es que sea un tema de aumento de resistencia vía aérea, revisar secreciones, que el tubo no esté tapado, que ver si a lo mejor hay broncoespasmo. En cambio, este paciente a las 7 de la mañana tenía esta misma curva, pero a las 10 de la mañana se dispararon las presiones de vía aérea y al hacerle la prolongación de la inspiración, nos damos cuenta que el plató o meseta subió de este punto a este punto. Por lo tanto, ahí lo más probable es que este aumento de presiones de vía aérea junto con aumento del plató sea por un tema de disminución de la compliance, ¿ya? Siguiendo, entonces, otro tema que tenemos que ver como cuidado de enfermería es visualizar la curva de flujo versus tiempo, que es esta. La curva de flujo versus tiempo va a tener esta parte de acá, en la parte superior, sobre el el 0, ¿cierto? Va a depender si está en una modalidad regulada por presión o regulada por volumen, ¿ya? En general, la modalidad regulada por la presión control es un flujo desacelerante, entonces vemos aquí que inicia rápido y el flujo va disminuyendo hasta que se inicia el ciclo expiratorio. Todo lo que está acá abajo sobre el eje 0 es la expiración del paciente, que es pasiva. Recuerden que a diferencia del BAFO, por ejemplo, en ventilación mecánica invasiva, la expiración se abre la válvula expiratoria y finalmente es el pulmón el que hace el trabajo y exhala. Por lo tanto, esta curva acá abajo
nos entrega muchísima información del paciente, ¿ya? En cambio, acá el volumen control se caracteriza por un flujo de onda cuadrado, entonces por eso vemos que en la fase inspiratoria van a variar, pero lo que vamos ahora a enfocarnos es en esta zona, que es en la expiración, en la curva de flujo versus tiempo, ¿cierto? En la fase expiratoria, si nos encontramos con que en vez de ser abierta, este ángulo de 30 grados, nos encontramos con esta espiga, que ven acá, ¿cierto? Esto es característico de que el paciente tiene un broncoespasmo o hay una obstrucción, hay una restricción al flujo aéreo, ¿ya? En la expiración. Por lo tanto, si nosotros iniciamos terapia broncodilatadora, nosotros podemos ir evidenciando la respuesta a la terapia broncodilatadora y vamos viendo cómo esta curva, esta espiga se va abriendo y tendiendo a hacer ese ángulo de 30 grados, ¿ya? Y si esa espiga aparece también en la curva, ¿cierto? Inspiratoria, y además vemos que en vez de llegar a, se produce este encajonamiento, que aquí llega a cero el flujo y luego empieza la otra inspiración, pero se produce ese encajonamiento, eso es característico de un tubo que se está empezando a tapar. Entonces, si nosotros vemos una morfología así, la idea es empezar a revisar bien el tubo, aspirar secreciones, verificar que la sonda pase bien, y así nos evitamos de poder de manera de prever lo que está ocurriendo y no que el tubo se tapó y vamos a tener que hacer un cambio de tubo endotraqueal de emergencia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a escuchar mucho o han escuchado mucho este tiempo de la ventilación protectora, entonces, en resumen, ¿cuál es la ventilación protectora y que ustedes también deben velar? O haya una comunicación fluida. Es como el kine va a hacerle cálculos de mecánica pulmonar, entonces ustedes pregunten al kinesiólogo, ¿cuánto tiene de plató meseta? ¿Cuánto tiene de presiones de vía aérea? ¿Cuánto tiene de presión de extensibilidad y drop temperature? ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes tengan la visión global de su paciente. Si bien en pandemia ustedes tienen mucha carga laboral con todo lo que es drogas, sedación, ¿cierto? La movilización del paciente, los antibióticos, y esta parte está más que nada en manos de, en algunos lugares en manos del kinesiólogo, ustedes también tienen que estar, porque todo esto es un trabajo transdisciplinario, ¿cierto? Entonces preguntarle, verificar cuánto volumen corriente tiene ese paciente, 6 a 8 ml kilo ideal, de peso ideal, ¿ya? Las presiones de vía aérea, que estén menores a 30 centímetros de agua. La presión plató meseta, la ideal es que estén menores a 28 centímetros de agua. La presión de distensibilidad y driving pressure, que está como presión más cercana a lo que es del pulmón, no es la transpleural lamentablemente, pero sí de manera indirecta la podemos ver, es que esté menor de 15, porque si esta se dispara, vamos a estar haciendo barotrauma. Y tratar de manejar PIT entre 8 y 12, o dependiendo de lo que el paciente requiera. Entonces, ahí están las fotitos de cuáles son tales presiones, y después con Nicolás les va a mostrar cómo calcularlas. Ahora, yendo a los cuidados de la ventilación mecánica, de manera muy global, el tubo endotraqueal, muchas veces ustedes escuchan que el CAF es para fijar el tubo, pero en realidad el CAF, ¿cierto? Este CAF, este balón que está en la parte distal del tubo endotraqueal, no es para fijar el tubo, es para sellarla, para lograr o tratar de sellar la vía aérea. Acá tenemos el tubo, ¿cierto? En la tráquea, y la idea es que se produzca un acople perfecto, ¿cierto?, con la tráquea, para que todas las secreciones que caen de la boca puedan ser detenidas en esa zona y no entren al pulmón y así producir neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora, ¿cuánto inflar este CAF? Es importante que no lo inflemos demasiado, porque al inflarlo demasiado, lo que podemos hacer es que este balón va a presionar los capilares y producir necrosis y todas las complicaciones que trae consigo, o si está muy desinflado y no nos preocupamos también de corregir y que esté desinflado y no corregir aquello, entonces todo lo que son las secreciones bucofaringeas van a caer, ¿cierto? Y van a producir neumonía asociada a la ventilación mecánica. De ahí vamos a mostrar cómo se revisa el CAF. El tubo con aspiración subglótica, como ya les mencionó Alexi, está altamente recomendado, si bien el costo puede ser mayor a la larga, dado que reduce la neumonía asociada a la ventilación mecánica, es más barato. Ahora, ¿cómo vamos a medir el CAF del tubo?
pueden haber distintas técnicas. Uno, por ejemplo, es la jeringa, pero ese solo se utiliza cuando vamos a intubar al paciente. O sea, intubamos, inflamos con jeringa, más que nada para sellar rápidamente la vía aérea, ¿cierto? Conectamos al ventilador mecánico y luego debemos monitorear, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Están estos cafómetros, perdón, o si usted no cuenta con estos cafómetros, también puede hacer una conexión con un esfingomanómetro de estos de presión cuando miden en los SFAM presión arterial, y el extremo le coloca una llave de 3 pasos, una jeringa y mide. Entonces, si está desinflado, cambia la dirección de la llave, infla y vuelve a monitorear para que esté en los valores que corresponden, que lo vamos a repasar después, que es más o menos 32, 34 centímetros de agua, y ahí también este cafómetro tiene colores verdes para que uno lo coloque en la presión que corresponde, ¿ya? Y estos sistemas de IntelliCaf, que lo venden por separado, y también lo tienen algunos ventiladores que se conectan al CAF, y en todo momento van manteniendo, monitoreando e inflando si se desinfla el CAF del ventilador, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando revisamos el CAF? Primero es controlar el manómetro, porque puede que ese manómetro que ustedes tienen esté fallado. Primero tienen que tapar el conector del Luer Lock con el dedo, ahí, ¿cierto? Inflar el manómetro a 120 centímetros de agua y observar que la aguja permanezca en dicha posición al menos entre 2 a 3 segundos, ¿ya? Y en caso contrario, van a tener que avisar a la jefatura y que equipos médicos lo revisen. Si está correcto, aspirar secreciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como decía, cuando tú conectas el cafómetro con, ¿cierto?, la salida del CAF del tubo endotraqueal, se genera una distribución de gases, ¿ya? Y esta distribución de gases hace que se desinfle el CAF. Por lo tanto, si yo no hago este paso 2, ¿cierto?, lo más probable es que al conectar el CAF para medir, ¿cierto?, voy a desinflar el CAF y van a caer todas las secreciones bronquiales al pulmón, ¿ya? Y una vez hecho eso, bien aspiradas las secreciones con una sonda de aspiración, ¿cierto? Conectamos el manómetro, inflamos el valor a 60-90 centímetros de agua para garantizar el acoplamiento, y luego vamos reduciendo hasta llegar a la zona verde. Consideraciones del fabricante de este cafómetro es que la idea es que esté sobre, ¿cierto?, 22 centímetros de agua o por debajo de los 32 centímetros de agua, ya como medición. Y considerar que hay un rango entre más o menos 4 centímetros de agua. ¿En qué momento debemos revisar? En el examen físico inicial. Usted parte de su examen físico, igual que ver las drogas vasoactivas, ¿cierto?, chequear las bombas, usted debe revisar cómo está la presión de ese CAF. En los cambios de posición, pre y post proceso de pronación y supinación, previo al aseo bucal, por lo mismo, porque van a ir las TENS, van a ir a hacer el aseo bucal, ¿cierto?, a colocar agua, a colocar clorexina, y si no hay un buen selle, todo eso va a producir una neumonía aspirativa. Aspiraciones, cuando vamos a aspirar secreciones, y al menos 2 veces al turno, o sea, como mínimo, ¿sí? También en el tubo endotraqueal es importante chequear la posición del tubo, el tubo endotraqueal viene graduado, entonces es muy importante que usted pregunte a la colega que le entregue a cuántos centímetros de la comisura labial está ese tubo, ¿ya? A 22, a 24, y usted lo debe memorizar. Incluso puede, si está dentro de un área restringida con muchas camas COVID y no puede ir fácilmente a revisar en la ficha, anóteselo en un torpedo, en una pizarra, de a cuántos centímetros está el tubo, ¿ya? Y cuando se toman radiografía de tórax, las radiografías de tórax habitualmente las abren y más que nada quieren ver cómo está el pulmón. ¿Está más aireado, no está aireado? A lo mejor hay donde hay foco de condensación, si hay neumotórax, pero también la radiografía de tórax es un momento y una oportunidad para revisar, ¿cierto?, la posición del tubo endotraqueal, la posición del catéter venoso central. Así que es muy importante verificar. Y si usted no, hoy día en general las radiografías las podemos ver en sistemas computacionales. Uno puede medir, acá está la línea radiopaca, ¿cierto?, que es esta, que tiene el tubo endotraqueal, y la punta, uno puede hacer una medición, ¿cierto?, de la punta a la carina y poder chequear cuántos centímetros está, o milímetros está. La idea es que esté a 2 centímetros.
entre la punta del tubo traqueal y la carina. Y si usted no maneja la plataforma, preguntarle al médico, como, por favor, ¿puede chequear a cuánto está el catéter venoso central y el tubo traqueal si está bien posicionado? ¿Ya? Así que eso es muy importante. La correcta fijación, por ejemplo, puede ser con gasa. Acá, esta foto me gusta porque es lo que no hay que hacer. A veces colocan la gasa, ¿cierto? Y la amarran muchos nuditos. Esos nuditos hacen que el tubo baile y se mueva y queda muy movible y no genera una buena movilización. Entonces, si lo van a hacer con gasa, preocúpense de colocar dos nudos que quede bien fijo, que no se vaya a soltar, pero tampoco no con exceso con esta trenza de nudos, ¿ya? También pueden utilizar TEA china, donde hay una técnica que es una pierna va hacia la parte superior, la otra pierna va hacia el borde inferior y la al medio va rodeando, ¿cierto? Y pegada al tubo endotraqueal. Pero esta es un poco más, no queda tan fijo, porque estos más se usan pacientes neurocríticos que están con sedación profunda y lo más probable, y no se van a estar movilizando, así que tratar de utilizar más gasa. Y si ustedes en su UPC tienen tienen la opción de estos fijadores anchofas, la verdad es que son muy ergonómicos, seguros, y además dejan la boca más expuesta para tener un buen aseo bucal, y además tienen estas aletitas de acá, que si uno las mueve, va haciendo el cambio de posición del tubo, ¿ya? Que la idea es que cuando van haciendo el aseo bucal de secreciones, aprovechen de hacer rotación en la zona central del labio, luego en la comisura derecha, luego en la comisura izquierda, ¿ya? Todo esto lo hace la TEN siempre con apoyo de la enfermera, ¿ya? Este es una infografía que hicimos con un equipo de kinesiología, enfermería y fonoaudiología, que para que lo vean, esta es una foto, en realidad es un poco más larga, pero para que lo vean en la página web de la SUBCHIMI y lo descarguen. Y básicamente yo quise mostrar esto porque hubo un momento el año pasado en que en las UCI especialmente ampliadas, ¿cierto? En las UCI de recuperación, donde no había personal que estuviese tan familiarizado con un paciente intubado, o empezaron a ocurrir eventos de desplazamientos de tubo o extubaciones accidentales, ¿ya? La posición para cuando ustedes van a movilizar un paciente, ¿ya? La idea es que la enfermera se coloque en la cabecera o quien durante el equipo se organicen, ¿cierto? Y la idea es que con una mano fijen la cabeza, como se ve acá, y con la otra mano fijen el tubo, ¿ya? El tubo, si ustedes, ojalá que me vean en la cámara, si toman el tubo, ¿cierto?, de la boca, y agarran muy bien el tubo, pero no hay una como una fijación también al rostro, si el paciente mueve mucho la cabeza, o se les cae la cabeza, ustedes se van a quedar con el tubo en la mano, ¿ya? O se les va a desplazar. Entonces, súper importante generar la estabilidad con la mano, tomando la cabeza, ¿cierto? Y además, con una pinza, ustedes agarran el tubo y con los otros dedos fijan, ¿cierto?, hacia la cabeza. Entonces el paciente puede estar agitado, moviendo la cabeza hacia todos lados, pero finalmente todo va a ser un bloque. Su mano, el tubo y la cabeza del paciente, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y lo otro es que también identificar si existen secreciones bronquiales, porque claro, ustedes van a estar desvestidos afuera del box y la idea es que no tengan que entrar rápidamente porque el paciente está tapado completamente con secreciones bronquiales. Entonces, ustedes si van viendo esta fluctuación, la curva de flujo versus tiempo en esta zona, o en los bucles de presión versus volumen, ven estas fluctuaciones así, es para que ustedes ingresen, ¿cierto?, a la habitación y programen con tranquilidad, se vistan, se coloquen todo su EPP y puedan entrar a hacer la aspiración de secreciones. Ahora, las aspiraciones de secreciones, ¿cómo se hacen? Esta es la técnica de 4 manos, que no la vamos a hacer en pandemia. ¿Por qué? Porque los pacientes COVID les debemos instalar de preferencia, alta recomendación, una aspiración cerrada, ya que son las que llamamos las Tratzke. Entonces, esta técnica 4 manos, donde hay un TENS que
que presenta, ¿cierto?, el tubo, y acá la enfermera o el kinesiólogo se coloca guantes estériles y aspira, esto va a generar muchísima aerosolización, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación es utilizar sistema de aspiración cerrada. Ahora, ¿cómo hacer la técnica correcta de aspiración cerrada? Está un video de YouTube, yo saqué algunas fotos, no tengo conflicto de interés. Primero, regular la presión atrás, ¿cierto? Verificar que salga, porque a veces pasa que desconectan las aspiraciones porque quieren conectar otra aspiración, así que chequear que esté aspirando colocando el dedo, y luego insertar, ¿cierto?, la sonda de aspiración. ¿Y cuánto? La pregunta es ¿cuánto vamos a insertar la sonda de aspiración? Estas sondas de aspiración cerrada, independiente de su marca, están graduadas, ¿ya? Y tienen ahí un puntito negro. Entonces están todas graduadas. Lo que hay que hacer es que uno lo inserta hasta que el punto de este 26, ¿cierto?, es del tubo endotraqueal y este 26 es la de la sonda. La idea es que se igualen los números. Y cuando se igualan los números, usted iguala el 26 o el 24 de la marca del tubo endotraqueal con la marca de la sonda, lo que va a hacer es que va a saber que la punta de la sonda está ya alineada con la punta del tubo. Y usted aspira en esa zona, y luego puede ingresar 2 centímetros más, ¿cierto? Perdón, 2 centímetros más, y con 2 centímetros más va a poder aspirar un poco más abajo. Tener en consideración que los modelos hay para TRACHER, hay para traqueostomía y también para tubo endotraqueal, ¿ya? Entonces chequear, porque no es poco frecuente ver que le tienen puesto una sonda de aspiración cerrada de tubo endotraqueal a un paciente traqueostomizado, así que tienen que tener mucho cuidado. Y si tienen quiebre de esto, entonces verificar aún más esta técnica, ¿ya? Y también, muy importante, después de hacer la aspiración, limpiar con solución fisiológica y dejar lavabo, ¿ya? Entonces, como cuidados macro, es importante también tener un ángulo de cabecera mayor a 30 grados, aspirar la sonda nasogástrica para evitar, si hay retención gástrica, que no haya reflujo, aseo bucal periódico, medición de la presión del CAF cada 12 horas, o en realidad al menos 2 veces en el turno, revisar la posición del tubo y fijar, rotar el sitio de fijación del tubo, aspirar las secreciones cuidadosamente, y siempre que sea necesario, especial post baño y kine, evitar el acúmulo de secreciones subglóticas, y en los filtros y modificaciones, ahí lo vamos a ver a continuación. Siempre el trabajo del TENS aquí en todo lo que es la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, así como enfermería es muy importante, la labor del TENS, que estén empoderados su equipo de TENS y también capacitados, es muy importante, ¿ya? Y un trabajo siempre en conjunto. Cuando ellos hacen el aseo bucal no es pasar una gasa, ¿cierto?, con clorexidina. Es lo primero, que el cuidado oral en un paciente intubado es observar la cavidad oral, los labios, las encías, la mucosa, las lenguas, dientes y saliva, ver cómo es la calidad. Hacer una humectación prelavado, luego usar el cepillo dental, o sea, usar un cepillo dental, ¿ya? Y para eso hay que utilizar la técnica de base screw, que es la que utilizamos con nuestros dientes. Eso mismo hay que hacerlo con nuestros pacientes, ¿ya? Que es básicamente el cepillado, ¿cierto? La técnica de base es desde la encía hacia abajo, ir moviendo, y luego en contramovimiento, y la técnica de screw, que es los molares, ¿ya? También hacer un cepillado lingual y de los paladares, para terminar con el lavado químico y la humectación, ¿ya? Al menos cada 8 horas, la idea es utilizar el lavado químico con clorexidina al 0,12%, que es el Oral Gem que en todo utilizamos. Y respecto a la posición, las camas tienen, la mayoría de las camas tienen unas mediciones de ángulo, donde uno puede identificar, ¿cierto?, a cuántos ángulos de la cabecera, a cuánto está el ángulo de la cabecera, pero también considerar esto, que muchas veces el paciente está mal posicionado, como la baranda está a 35 grados Celsius, pero el paciente está totalmente deslizado y a un ángulo menos de 20. Ya, ahora, ¿qué me pueden decir? Idalia, no tenemos este tipo de camas. Bueno, nosotros durante
en algunas UPC durante la pandemia, tuvimos que abrir, ¿cierto?, en otras ubicaciones más camas UCI, y utilizamos camas de estos como catres antiguos, ¿cierto?, que no tenían ninguna manera de poder graduar. Entonces ahí lo que compramos son unas reglas de angulación que valen 300 pesos, que utilizan habitualmente los kinesiólogos de ambulatorio para hacer movilidad, ¿cierto? Y vamos revisando el ángulo de la cama, ¿ya? Maneras hay. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, no quieren, la idea es no hacer un ángulo tan prominente porque tienen una lesión por presión importante, porque efectivamente esa posición genera más presión en la zona sacra. Ustedes también pueden combinar dejar la cama en un tren de Lembour invertido, más, ¿cierto?, una angulación semifaular, y eso libera un poco la presión que se genera en la zona sacra. De los tipos de humidificación, esto es para una clase aparte, ¿cierto? Solamente tener en consideración que, bueno, hay dos tipos de humidificación, la pasiva y la activa, que ya la mencionó Alexi, pero cuando ustedes tengan un paciente con humidificación pasiva, me importa muchísimo esto, que ustedes puedan identificar. Esto es una tabla que hizo Andrea Peña en la clínica Las Condes, donde teníamos muchos tipos. De hecho, llegamos a tener muchos más tipos de filtros, ¿ya? Y es importante que ustedes identifiquen cuál filtro es el que humidifica, es el HMI, cuál filtro es el HMF, es el que humidifica, calefacciona y además tiene filtro EPA, cuáles filtros son solo bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar, y yo creo que ya existe, que en la UPC hay muchos tipos de filtros. Entonces ustedes tienen que tener como un torpedo, por así decirlo, de cuál filtro utilizar. Este filtro es HMI, este filtro es HMF, este filtro es bacteriostático EPA, ¿cierto? Porque lo que no puede ocurrir es, por ejemplo, que le coloquen un filtro EPA entre el tubo endotraqueal y el circuito, siendo que no va a humidificar y calefaccionar, ¿ya? O que, por ejemplo, colocan un filtro HMI en la salida exhalatoria, ¿cierto?, en ventilación mecánica no invasiva. Entonces, finalmente, ese filtro, que es HMI, no va a filtrar y va a exhalar todo el virus hacia la habitación. Entonces, es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Y recuerden entonces los bandes de prevención de neumonía, evaluación diaria de la suspensión de la sedación para tratar de iniciar el weaning precoz, posición en 30 grados, registro cada 2 horas y observación directa. Y este registro no es anotar cuánto volumen tiene, cuánta presión tiene, para que esté todo en la hoja. No, es evaluar las curvas, identificar todo lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? Uso de clorexina cada 12 horas y aspiración subglótica al menos cada 4, ¿ya? Ahora, muy importante, si usted va a abrir el circuito, la idea es que no ocurra, ¿cierto? Usted tiene que estar con EPP estricto, ¿sí? Luego, evaluar si al paciente le dan un bolo de sedación o bloqueo, ¿ya? Clampear el tubo endotraqueal, pausar la ventilación en el ventilador, ¿cierto? Y luego desconectar, porque si usted no pausa, va a abrir el circuito y todo el flujo inspiratorio le va a caer en el rostro y en su compañero, ¿ya? Entonces es muy importante seguir estos pasos. El clamp es importante, aquí voy a retroceder un poco. Ahí. El clamp tiene que clampear en el tubo endotraqueal. Por favor, ojo, no vaya a clampear en esta zona del adaptador, porque si clampea en esta zona del adaptador, que es un tanto rígido, se puede quebrar y cuesta, si se pasa ello, cuesta muchísimo sacarlo, ¿ya? Y se van a demorar unos minutos en volver a cambiar el conector. Así que, ojo con eso, ¿ya? Y entonces clampeamos ahí a 4 manos, el enfermero o el kinesiólogo dejan espera el ventilador, ¿cierto? Y recién ahí abrimos el circuito. Abrimos el circuito para quizás poner un capnógrafo porque el paciente no tenía capnógrafo, o lo que pasa mucho, que el capnógrafo está lleno se humidificó y hay que limpiarlo, o toca cambio de trash care, ¿cierto? De aspiración cerrada, lo que sea, ¿ya? Pero lo importante es que la apertura del circuito sea completamente programada, ¿ya? Y después para abrirlo es lo contrario. Usted conecta, desclampea y reinicia la ventilación, ¿ya? Muy importante
el trabajo en equipo, ¿ya? El trabajo en equipo que exista cierta cooperación, porque sí, es cierto, el ventilador mecánico, especialmente en pandemia, ha caído en manos del kinesiólogo, pero como equipo de enfermería, nosotros tenemos que estar atentos. Esto no es que, oh, esto es de la enfermera, esto es del médico, esto es del kinesiólogo, es un trabajo en equipo, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación fluida y las decisiones de qué queremos, para dónde queremos que vaya este paciente, es muy importante que se discuta en la mañana, especialmente cuando se va a hacer un procedimiento que tiene ciertas dificultades, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, y los invito a seguir las redes sociales de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Atenta a las dudas. Muchas gracias, Idalia, por tu presentación. Bien completa, ¿no es cierto?, con muchos detalles súper importantes que mencionó. A mí el tema de la fijación del tubo yo creo que es preponderante. Yo creo que si lo hacemos bien y nos preocupamos, ¿no es cierto?, y somos delicados con eso, vamos a evitar siempre las complicaciones. Y ustedes saben que son complicaciones que pueden ser catastróficas, ¿no es cierto?, sobre todo cuando se trata de un paciente que está en prono, o un paciente que está con una falla respiratoria en donde segundos de estar desconectado, ¿no es cierto?, va a desaturar de forma inmediata. Así que yo creo que esta clase ha sido muy importante para eso, ¿ya? Tenemos una pregunta acá del público, ¿ya? Que igual se nos sale un poquitito de lo que nosotros manejamos. Dice, el valor entre 22 y 32 centímetros con el CAF, ¿es para todos? Y en los niños, ¿cuál sería el valor? Yo creo que la segunda parte de los niños es difícil porque los pacientes pediátricos son otro tipo de pacientes, pero la primera parte de la pregunta, Idalia, ¿qué te parece? Sí, ya. Efectivamente, lo de pediatría lo voy a averiguar y lo vamos a publicar en las redes sociales, ¿ya? Respecto a los valores, bueno, el valor nace porque los capilares tienen una presión, ¿cierto?, de apertura de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces la idea es que en física, cuando dos fuerzas del mismo, en contrasentido y con la misma magnitud, se anulan, si son en sentido opuesto, pero de la misma magnitud. Entonces la idea es que para que se produzca un sello y no colapsemos los capilares bronquiales, es generar no más allá de una presión de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Y al convertir los milímetros de mercurio en centímetros de agua, ¿cierto? Eso da aproximadamente 32 centímetros de agua, que es la conversión. Entonces, si ustedes tienen ese cafómetro, tienen centímetros de agua y lo que uno debería buscar es aproximadamente 32 centímetros de agua, ¿ya? Y Dalia, ¿y qué recomendación nos darías tú si, por ejemplo, no tenemos un cafómetro? O supongamos que están todos malos, ese día no Sí, tenemos. sí. Es la foto que les compartí, que lo voy a volver a... Que pasa que al abrir tantas camas es difícil comprar rápidamente y son más caros, pero lo que pueden hacer acá, y esto a mí me tocó hacerlo, que es, compran estos manómetros, que de hecho los cotizamos en Mercado Libre, así como para la primera vez, para ver cuánto valían, y valen aproximadamente 2.000 pesos. Obviamente hay que chequearlo, equipos médicos, etcétera, y a esto, o estos equipos de presión arterial de la abuelita, ¿cierto? De manguito, y le conectan una llave de 3 pasos, y esa llave de 3 pasos la conectan a una jeringa. Entonces, ustedes alineando la llave, miden CAF y el esfingo, y si ven que está desinflado, entonces cierran hacia el esfingo, llenan con aire y vuelven a medir, ¿ya? Esa es una técnica. Lo que no es válido es inflarlo con una jeringa, porque estos CAF son volumétricos, entonces es distinto si yo lo inflo con 10 cc en un tubo, en un paciente puede quedar muy inflado, en otro paciente puede quedar muy desinflado. Entonces eso de la jeringa, como le comenté, es solamente para inflarlo rápidamente cuando uno está intubando, ¿ya? Tampoco es válido decir, este globito, ¿cierto?, que está acá inflado, tocarlo con los dedos y decir cualitativamente, ah, no, sí está inflado el caso. No, hay que hacer una medición, ¿ya? Entonces, este método es rápido, es simple y lo podemos, y es barato, ¿ya? Lo importante es ir midiendo.
Súper, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Guillermo que nos dice, ¿qué fijación del tubo recomiendas si no se cuenta con el fijador de tubo endotraqueal? La gasa. Es la gasa, toman una gasa larga, que a veces viene una gasa larga con una hilo radiopaco, que a mí me gusta, yo recomiendo sacárselo, porque cuando uno toma la radiografía genera mucho ruido con el termómetro esofágico, ¿cierto? Que también es radiopaco. Entonces, hacen 3 nudos, no más, ¿cierto? Y luego acomodan hacia atrás y fijan con un nudo, ¿ya? El sistema de fijación de tubo es bastante cómodo, pero no está recomendado para prono, porque en prono, como genera un piquito, en el prono el paciente puede producir más lesiones en la boca, ¿ya? Así que la gasa. Lo importante es que la gasa la cambien, la roten, y si está con mucho, si tiene el paciente mucha cialorrea, especialmente en prono, se genera como una vaselina y se empieza a soltar, así que hay que tener ojo con esa fijación. Pero ustedes pueden perfectamente utilizar la fijación en casa, o sea, eso se hizo muchísimo en la pandemia, lo importante es hacerlo bien. Y una observación muy importante es que también pasa que a veces el nudo queda tan apretado que cuando uno quiere soltarla para cambiar la gasa, Pues, aplican la tijera, ¿ya? Entonces, no, traten de no aplicar la tijera porque la salida del CAF está ahí, en ese lugar, y pueden pasar a romper el CAF, ¿ya? Lo que les recomiendo es guardar hay unas pinzas que vienen en unos equipos que quizás lo podrían tener a mano, que tienen como unos dientes. Entonces uno a veces con los dientes de esa pinza empieza a deshilachar y logra soltar el nudo. O si ya no tiene otra, lo haga con una tijera, ojalá que no, pero identifique bien en la salida del CAF y guárdela, ya para que no la vaya a romper, porque pasa. Ya, yo creo que pasa mucho, más de lo que uno quisiera. sí, exactamente. La verdad es que eso, como hemos visto, esto está lleno de detalles, que eso es súper importante. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dice Hernán, sobre el inflado de CAF. He visto que cuando un paciente fuga, inflan el CAF hasta que deje de fugar, llegando inclusive hasta 40 centímetros de agua. ¿Es correcto eso? Sí, sí, o sea, eso pasa y uno va inflando el CAF, pero ahí lo que hay que chequear es la alineación y es la correcta posición del tubo, porque, por ejemplo, el otro día nos pasó con un paciente que lo pronábamos y le hacíamos el cambio de posición del nadador y resulta que la cabeza queda alineada de una forma distinta y eso hace que el tubo se introduzca o al revés, una posición haga que el tubo se quede más hacia afuera. Entonces ahí lo que hay que chequear bien es con la radiografía, es chequear a cuántos centímetros está de la carina, ¿ya? Y con eso debería uno lograr las presiones y que se produzca un buen sello con la presión de los 32 centímetros de agua. Entonces, eso pasa, sí, es cierto, pero hay que tener en consideración que los cambios de posición del paciente, la angulación de la cabeza, va modificando la posición del tubo. Perfecto, muchas gracias, Idalia. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más del público, ¿ya? Quisiera agradecerte tu presentación, tu tiempo, ¿no es cierto? Muy interesante y muy útil para todos, ¿ya? Gracias, Muchas gracias, Magda. Idalia. También, éxito a todos. Gracias. Bueno, y el resto de los asistentes quiero comentarles que tuvimos un inconveniente con Nicolás Montesino desde las 9 de la mañana que estamos intentando que se pueda conectar y él ha tenido bastantes problemas con la conexión. De hecho, hicimos varios intentos, pero la verdad es que la conexión es muy mala y con mucha intermitencia, así que finalmente decidimos suspender su presentación. La vamos a reprogramar en otra oportunidad dentro de los próximos días, pero la verdad es que era preferible eso que hacer en el fondo el esfuerzo si la verdad es que no nos resultó, ¿ya? Así es que estaremos dando por finalizada la actividad de hoy día.
quisiera agradecer a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, la asistencia, contarles que todas estas charlas van a estar en la plataforma de YouTube del Hospital Digital, y posteriormente las subiremos también a nuestra plataforma Sochimi. Cualquier duda que tengan, por favor escríbanos, y además recuerden de poder contestar la encuesta, que para nosotros va a ser muy relevante para poder ir dirigiendo las próximas capacitaciones también. Así que muchas gracias a todos, ¿no es cierto? Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, donde continuaremos con Prono. Tenemos invitado al doctor Rodrigo Cornejo, y básicamente nos enfocaremos principalmente en el Prono, sus fundamentos e indicaciones, más los cuidados del paciente en Prono. Así que muchas gracias, que estén muy bien.